canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en su programa A Fondo, una coproducción entre el Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, para abordar el tema Artículo 17 Constitucional y las acciones colectivas. Para analizar este programa nos acompañan la doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente el maestro Efrén Arellano Trejo, que es maestro en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigación en el área de Opinión Pública del CESOP. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Pues, gracias por la invitación. Iniciemos este programa Con mucho gusto. pues conociendo un poco sobre lo que es el artículo 17 constitucional. Doctora. Licenciado Magaña, pues gracias por la invitación y las acciones colectivas. Bueno, en vía de principio, cuando nos pregunta usted qué es o cuál es el contenido del artículo 17 constitucional, tendría yo que decir que básicamente tiene dos grandes áreas. La primera, que es la parte de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, y la otra parte que fue adicionada precisamente en el año 2010, el tercer párrafo, a propósito de las denominadas acciones colectivas, y además la competencia de los tribunales federales para conocer de este tipo de acciones colectivas. Por otra parte, me gustaría hacer esta pregunta a los dos. Se prevé que en este mes entrará en vigor las reformas al artículo 17 constitucional, que buscará hacer justicia cuando una, dos o más personas demanden respeto o restitución de derechos en nombre de una colectividad en materias relacionadas al consumo de bienes o servicios públicos y privados y también medio ambiente. Tal iniciativa observa la aplicación de acciones colectivas, tal como lo señalaba hace un momento la doctora. ¿Cuáles son estas y en qué consisten? Por favor, doctora. Bueno, yo quisiera, licenciado Magaña, si me permite hacer un breve excursus, una digresión, porque particularmente estas acciones colectivas, que al menos en el ámbito de la región, particularmente Brasil, son reconocidas con rango constitucional desde 1988. ¿Por qué las acciones colectivas? Cada vez más, licenciado, tenemos, maestro Efrén, tenemos los bienes que antes se consideraban de disfrute individual, cada vez se hacen más de disfrute colectivo. Quiero referirme a fenómenos tales como el agua, como el medio ambiente, como el patrimonio, como el consumo de diferentes tipos de energías, y consecuentemente se cayó en la cuenta desde aproximadamente la década de los 80 en diferentes latitudes, particularmente la europea, con una gran tradición en Italia, en España y en Alemania, de la necesidad de abrir esto que los juristas conocemos como la legitimación para actuar, montados en un esquema muy del siglo XVIII, en donde básicamente el interés jurídico, y esto es muy importante porque lo vamos a tener que tratar, el interés jurídico era lo que permeaba en razón de la lesión a un derecho subjetivo o precisamente algún tipo de ámbito que nos afectara de manera directa en términos de tercero afectado. Consecuentemente, se abre la legitimación y muchos órdenes jurídicos transitan, no solo de derecho romano, Alemania, Italia, España, Francia, etcétera, sino también los países de sistema propiamente anglosajón, el inglés como el norteamericano. Y esto es muy importante porque en esta reforma legal a la cual usted hace alusión y que precisamente tuvo una vacatio legis de 6 meses y entran en vigor precisamente ahora a fines de febrero. Finales de febrero, en efecto,
nos implica una mixtificación, una amalgama de dos tradiciones jurídicas que, salvo la mejor opinión del maestro Efrén, puede tener no necesariamente efectos positivos, sino negativos. Podríamos decir que los efectos del crecimiento tecnológico han propiciado la creación de este tipo de acciones pues, colectivas. Bueno, ahí me parece que podríamos hacer el énfasis en los fenómenos que desde la ciencia política podemos hablar como de los fenómenos del poder, ¿no? La tecnología que mencionabas, la acumulación de capital, la acumulación de otros recursos, hacen que hoy en día las instituciones, las corporaciones, las grandes empresas tengan un gran poder, una gran disposición de recursos que vis a vis contra los consumidores, contra el consumidor individual, pues en realidad se plantean en una situación de desventaja. Entonces, las acciones colectivas lo que hacen es darle a estos consumidores individuales, a estos consumidores que están en desventaja frente a estas grandes concentraciones de poder, darles la oportunidad de agruparse, de asociarse y a través de un solo instrumento jurídico, a través de una sola acción legal, obtener los beneficios para toda una comunidad, ya sea una comunidad que ya existía de por sí, en casos de medio ambiente, o especialmente de medio ambiente, o bien una serie o un grupo de consumidores que se ven afectados desde un cobro excesivo hasta cobros irregulares de las grandes empresas. En el caso concreto de México, como bien lo adelantó un tanto la doctora Hernández, pues aquí se trata de una innovación, en tanto que hasta antes de que entre en vigor esta figura, pues la justicia mexicana es fundamentalmente individualista. No totalmente, porque en México había otros antecedentes que ya, si tenemos oportunidad, con gusto los comentaremos, pero la justicia en México era fundamentalmente individual. Cada uno tendríamos que estar llevando nuestros juicios de manera personal y lo que pasara en esa sentencia era exclusivamente para una persona. Y las acciones colectivas lo que hacen es precisamente promover la agrupación, promover la integración de demandas para obtener economía procesal, para equilibrar de alguna manera ese desequilibrio de poderes del que yo hice referencia ahí al principio, y pues para hacer todo más ágil, ¿no? Hoy en día no basta más que ver los tribunales cómo están atiborrados de demandas y de casos, y que bueno, una acción como esta pues tendría que tener un impacto en estos sentidos que he estado mencionando. Doctora, en este mismo sentido. Sí, bueno, son dos visiones del mismo fenómeno. El maestro Efrén hace énfasis en las cuestiones desde luego, de poder de ciertos entes, sobre todo los de carácter privado. Pero a mí sí me gustaría un tanto dejar muy claro que existen una serie de fenómenos que no necesariamente son impactados por las grandes empresas, por los poderes económicos, solo, porque lo que obviaron nuestros muy respetados legisladores, senadores y diputados fue que también las entidades públicas depositarias de potestad estatal, del poder del Estado, pueden llegar a afectar una serie de aspectos de estos bienes de disfrute colectivo. Y me quiero referir también, licenciado Magaña, maestro Efrén, a cuestiones en las que verdaderamente estos derechos a la solidaridad, que básicamente son en el esquema en los cuales se encuentran las acciones colectivas, y tendría que retrotraerme a los derechos económicos, sociales y culturales, implican también esquemas mucho más amplios, más allá de la acumulación que como efecto procesal se daba por este individualismo en el cual estaba montado el esquema de legitimación. Y me quiero referir a aspectos como los que permean dentro de la acción popular, que en el caso de México fueron sumamente cautelosos porque, repito, tal como lo hizo saber el maestro Efrén, están encaminadas estas reformas constitucional y legales a atacar un fantasma que no sé hasta qué punto verdaderamente pueda concretarse, y que vamos a ver cómo se despliegan los efectos de la reforma legal, esta que tocó varios ordenamientos, iniciando con el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley para la Protección del Equilibrio Ecológico, la Ley GEPA, la Ley General sobre Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico, usuarios de la banca y desde luego competencia económica. Yo no sé hasta qué punto, licenciado, porque repito, incluso el mismo diseño legal tal cual, seguramente lo vamos a comentar aquí, implica una sumatoria de 30 afectados para que procedan las acciones colectivas.
no se hizo mucho recuento teórico de lo que se ha escrito en torno a los intereses difusos. Los intereses difusos precisamente son el gran género, no es una especie. ¿Por qué? Porque en principio este tipo de eventual daño a nuestra esfera de derechos puede provenir de una misma fuente generadora de esos daños y que repercute en un número determinable o indeterminado de usuarios. Consecuentemente hay una serie, por eso decía yo, es importante que entendamos que no solo son los poderes económicos con dientes y que se pueden evadir eventualmente de la justicia. El orden jurídico mexicano ha ido transitando paso a paso en la inclusión de una serie de instituciones jurídicas que en la eventualidad vienen a paliar todo este efecto, no solo de poderes fácticos, sino también de entidades públicas que lesionen esfera de derechos. Me quiero referir, por ejemplo, a la responsabilidad subsidiaria del Estado en tratándose de contaminación ambiental. El que contamina, paga. Y si el que contamina como empresa privada no está pagando, entonces quien debe actuar como buen padre de familia, como se decía en derecho romano, es precisamente el Estado. Y el Estado, en consecuencia, entra subsidiariamente a responder cuando, o más bien, toda vez que no ha tenido la diligencia exacta como buen pater de familias al hacer que esa entidad privada esté cumpliendo con la normativa de no contaminación, de no vertidos tóxicos en ciertas márgenes de ríos, de cumplir con una normativa tanto legal, como normas oficiales mexicanas respecto de cierto tipo de residuos o sustancias que pueden ser deleterias para el ser humano. Por eso no solo es consumo, cuando una empresa genera algún tipo de actividad dañina, puede esa producción irse al aire, al medio ambiente, a propiamente los mantos freáticos, a una serie de elementos propiamente que conforman nuestro hábitat, nuestro entorno de vida. Y consecuentemente yo no me lo limitaría, no sería tan limitante en el sentido de solo cuestiones de consumo, aun cuando, como usted lo dijo, licenciado Magaña, y lo enfatizó el maestro Efrén, la reforma está esencialmente encaminada para ver a estos grandes monstruos de los poderes fácticos. Y me salta precisamente esta pregunta. ¿De qué se trata? Yo, sujeto, ciudadano común y corriente, veo afectados mis intereses, veo afectado mi bolsillo, igual que miles de familias sucede. Ahora, es cuestión de educación. ¿Quién me va a enseñar la ley? ¿Cuáles van a ser los caminos para que yo particular entienda esa ley? ¿Y cuál va a ser la profesionalización que debe existir de esos organismos para poder tomar cartas en el asunto y resolver? Bueno, la reforma constitucional y luego la de las leyes secundarias contempla en ese sentido varias cosas. En primer lugar, lo que hace es quitar el monopolio que anteriormente tenía la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta figura que ejercía esta Procuraduría se llamaba acciones de grupo y era emprendida solamente cuando un grupo le delegaba esta facultad a esta Procuraduría. Con base en esta legislación, bueno, pues se llevaron a cabo a partir más o menos de 2007 como aproximadamente entre 10 y una docena de casos más o menos relevantes en contra de aerolíneas, en contra de empresas constructoras, por ahí recuerdo también algunas muebleras y otras empresas, bueno, que afectaban a un grupo, el grupo se organizó y a través de la Profeco es como se llevó a cabo esta acción de grupo. La acción de grupo después fue, digamos, recurrida mediante un amparo, y hay un amparo y una, digamos, una sentencia más o menos famosa del doctor José Ramón Cosío, en la que explicaba que, bueno, estas sentencias debían de ser benéficas, debían de surtir efectos para todos los afectados. Y de alguna manera con ello se sentó pues el antecedente de lo que después serían las acciones colectivas. Entonces, como decía en un principio, se rompe el monopolio y ahora, tal como entrará en vigor la legislación, lo que establece es que la acción colectiva la puede emprender desde un grupo, una organización o una autoridad, en este caso pues la propia Profeco. Obviamente va a tener que iniciar un proceso pues muy amplio de difusión y de
pues de capacitación en torno a esta ley, que seguramente los primeros que tendrán que tomarla son estas organizaciones que están llamadas precisamente a ser parte de estos nuevos sujetos legitimados para emprender una acción colectiva. Hoy en día, pues el crecimiento industrial, el crecimiento urbano, pues por ejemplo ha hecho que constantemente se hagan trazos de carreteras, trazos de infraestructura urbana, y muchas comunidades pues en muchas ocasiones se sienten afectadas. Creo yo que ahí será uno de los campos que habría que observar cómo se comportan, porque efectivamente a través de esta normatividad pues podrá existir la posibilidad de que estos grupos se organicen y emprendan una acción pues más efectiva en la demanda del respeto y en todo caso la restitución de su daño. Maestro Arellano, tal vez resulte repetitivo o repetitiva la pregunta que voy a hacerle, pero es necesario dejarlo bien claro. ¿Cuáles fueron los motivos o consecuencias que obligaron a legislar en esta materia tan necesaria para miles o tal vez millones de familias mexicanas? Bien, pues el proceso legislativo como tal tomó algo así como 2 años antes de que se llevara a cabo la reforma constitucional. Existió un proceso de consulta pues más o menos amplio, digo, siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, pues hubo un proceso más o menos amplio a muchas instituciones involucradas ya en el tema desde hace varios años. La propia doctora Hernández, con la que hoy tenemos el honor de estar aquí compartiendo la mesa, pues fue, mediante su libro que publicó sobre el tema, pues fue una de las, digamos, impulsoras del tema. Y bueno, a lo mejor, como ella también decía, los legisladores no retomaron todo, pero también hubo, al mismo tiempo que ese proceso de consulta, como decía uno de los diputados que participaron en ese proyecto, también hubo una movilización a través de redes sociales más o menos fuerte, que también llevó precisamente a que se legislara en el caso. Decía el diputado Javier Corral, a quien me refiero, que justo cuando un legislador hace caso a este tipo de presiones y identifica este tipo de necesidades, bueno, pues se pueden hacer ese tipo de productos legislativos que de alguna manera pues son un primer paso para abrir pues un nuevo derrotero a lo que será la impartición de justicia en México. Doctora, pues me estoy enterando que usted tuvo una parte muy activa. Bueno, yo en 1995 por primera vez se escribe un texto de carácter monográfico, en términos de libro, en América Latina, que tuve la fortuna como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se me publicara. Y en la reforma de manera específica compartieron 2 buenos colegas y amigos, que son el doctor Eduardo Ferrer MacGregor y Alberto Benítez, que ahora mismo está en el gobierno de Oaxaca, pero que con mucha meridianidad asesoraron al señor senador Murillo Karam. Y consecuentemente, bueno, es otra de las reformas que he venido a comentar aquí que le han correspondido en iniciativa y pertinencia al señor senador Murillo Karam. Yo un poco también diferiría de estos señalamientos que el maestro el maestro Efrén hace en relación con el monopolio de la Profeco. Al contrario, creo que la Profeco tuvo o ha tenido en estos últimos años un papel protagónico verdaderamente digno de serle reconocido. Gracias a la Profeco, que tenía ciertamente dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor una previsión en la cual se determinaba que en tratándose de daños generalizados, la Procuraduría, el procurador del consumidor podía sustituirse en legitimación a este grupo considerable de usuarios en cualesquiera de los sentidos. Y esto fue muy bueno porque el maestro ya recordaba el número de sentencias en revisión de amparo que llegaron a ser del conocimiento, en este caso la 44 y la 45 de 2009, que fue en relación con defectos verdaderamente innombrables por parte de una constructora en Chihuahua y que permitió en vía de revisión conocer a la primera sala y particularmente ser ponente al señor ministro José Ramón Cosío. Con esta pertinencia técnica en lo jurídico y sobre todo en lo constitucional, el ministro, la sala en particular, emite una serie de lineamientos que tiene que ver con esta otra parte de carácter muy técnico-procesal que precisamente hace una separación entre lo que propiamente es la sentencia
y lo que tiene que llegar a ser el incidente de ejecución para el reclamo de efectivo de daños y perjuicios. Y esto es muy importante porque aun cuando en la iniciativa también que presenta el senador Murillo Karam, a la sazón de todos estos cuerpos ordinarios que son desarrollo de la reforma constitucional, no se toma en consideración algo que sí la sentencia del ministro Cosío apunta en relación con un término técnico que implica o que es implicativo o excluyente de quienes pueden ser llamados a el resarcimiento de los daños. No voy a decir el término porque, bueno, esto es un programa de difusión, tengo entendido, pero es una figura que me permite que, en tratándose de intereses difusos, y esto es muy importante, cuando en las reformas se habla de intereses colectivos, difusos e individuales homogéneos, son tres categorías. Los últimos los voy a dejar porque tienen más un nexo de carácter jurídico que de hecho. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el más estricto de los sentidos, ¿qué es lo difuso? Lo difuso es lo disperso, lo que no está identificado, sino en razón de un evento, puede generar un vínculo de hecho entre varios individuos, repito, determinables o indeterminados. En el caso de los intereses colectivos, que permite precisamente el actuar de esa manera, implica un grado de agregación en donde no solo, si se me permite decirlo de esta manera, se identifica la fuente generadora del daño, sino también el tipo de daño y los que han sido lesionados en su esfera de derechos. Consecuentemente son dos grados de agregación. Colectivo, incluso la legitimación se permite en tratándose de asociaciones civiles previamente constituidas, y desde luego esto está hablando que ahí están visualizando un daño de carácter estrictamente colectivo, en donde si somos nosotros miembros de la Asociación de Defensa al Consumo de la Energía Eléctrica, pongámoslo de esa manera, usted, licenciado Magaña, el maestro Efraín y su servidora, sabemos que somos socios de esa entidad colectiva y en consecuencia podremos actuar con plena legitimación en tratándose de nuestros intereses como defensores del consumo de la energía eléctrica. Hay otros eventos que no son así y precisamente en el caso de México han habido diversos y de diversa naturaleza y que no solo implica el acto de consumo en el estricto sentido que entendemos este vínculo de adquisición. Con todo el gusto, licenciado Magaña, hacia allá voy. En el caso de la península de Yucatán, que varios neonatos menores de edad murieron precisamente por la inhalación de oxígeno contaminado. Esos son eventos en los que se reconoció que este tipo de tanques de oxígeno no solo se distribuyeron en Mérida, sino también tuvieron una amplia distribución en la República. ¿Esto qué le quiere decir? Sobre todo estos nuevos eventos, si bien tienen un referente de carácter económico en razón que es producción fordista, producción en cadena, hay ocasiones en que precisamente no nos identificamos porque aun cuando está la fuente, aun cuando yo, María del Pilar, sé que he sido dañada en mi consumo porque comí un determinado tipo de atún con una determinada marca, la ingiero y consecuentemente esa distribución es no solo en la República, puede ser incluso en el extranjero. Y consecuentemente el daño que yo recibí lo puedo considerar como algo completamente casual, sin caer en la cuenta que otros, por la producción en cadena de ese producto, por el envasado y quizá por algún contacto con alguna sustancia contaminada, me está haciendo daño a mí y le está haciendo daño a un número determinable o indeterminado de ciudadanos. Quizá para que quienes ven este programa tengan mayor referente, hay películas que son sumamente paradigmáticas en este sentido. El caso de Erin Brockovich, ¿no? Que es un caso tipiquísimo de acción colectiva, el de una acción civil de John Travolta, y que sirven para que quienes son televidentes de su programa, licenciado Magaña, puedan más o menos dimensionar a qué nos estamos refiriendo. Maestro, bueno, hay que dar algunos datos. Sí. De acuerdo con una investigación del CESOP de esta Cámara de Diputados, el consumidor vive un auténtico vía crucis. Por ejemplo, le representa entre 4,000 y 8,000 pesos recuperar los montos por cobros indebidos o excesivos. Por otra parte, el 60% de la población no le resulta conveniente hacer un reclamo
por mecanismos tradicionales, debido a que el costo de ello consumiría completamente su ingreso familiar mensual. Mi pregunta para ambos, ¿cuáles serían sus apreciaciones o comentarios al respecto? Bueno, pues en ese caso ya se aterriza muy específicamente el caso de que muchos ciudadanos no pueden emprender un acto de reclamo o de demanda precisamente porque no se cuenta con los recursos económicos o los recursos humanos que le permitan llevarla de manera eficaz, pronta y expedita. Y entonces esto ocurre precisamente por el carácter predominantemente individualista o individual que tiene hasta hoy o hasta en estos días pues la justicia mexicana. Ya con las acciones colectivas lo que será posible bajo ciertas características establecidas en la legislación secundaria es que cada consumidor por sí mismo no tenga que desembolsar esta cantidad, por decirlo de una manera más o menos simplificada, sino que podrá existir una asociación de consumidores que se hayan visto afectados, por ejemplo, por un cobro excesivo, por un cobro indebido, y que se asocien para contratar o emprender una acción colectiva, y en ese sentido, pues los gastos que actualmente son altos, pues se disminuyen. Y al mismo tiempo disminuyen los tiempos para la impartición de la propia justicia, porque ya se tratará de una sola demanda en la cual se resolverá si efectivamente los consumidores o el proveedor del mismo es el que tiene la razón. Una vez que se haya llevado a cabo el proceso y se emita una sentencia, esta sentencia beneficiará a todo el grupo que haya participado en la misma y también a los que no hayan participado en la misma que acrediten el daño que les ocasionó ese costo excesivo o ese costo indebido. Yo les suplico a los dos que en un aliento de síntesis podamos dar, pues no sé, nuestro colofón, nuestra conclusión. Dos cuestiones. Uno, me sigue pareciendo muy pequeña la reforma, creo que hay otro tipo de eventos actuales que se tienen que tutelar, y la segunda, yo me voy a esperar, no soy muy afecta a echar a volar las campanas, licenciado Magaña. Voy a esperar a ver qué tipo de asociaciones interponen las acciones colectivas, por qué causas, porque por ahí hay también trasfondos de interés económico que están muy bien resguardaditos y también despachos que también están afilando ya las uñitas para ver cómo llevan estos asuntos. Maestro. Bueno, pues yo concluiría que se trata efectivamente de un paso novedoso, de un paso que abre una nueva vertiente para la justicia mexicana y que entiendo que el espíritu del legislador era no abrir muchas posibilidades de negocios, no abrir muchas posibilidades a estas asociaciones, a estos despachos que ya se están afilando los dientes y establecer algo más o menos básico, más o menos elemental, que nos pudiera ir observando cómo se desarrollan las cosas y en su momento pues hacer las reformas que sean necesarias. Pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los dos su participación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, gracias por su atención. Y no olviden, les esperamos para la próxima. Sin antes, recordarles que en su televisión, en la parte baja de su pantalla, aparecen los números telefónicos y un correo en donde nos pueden hacer llegar sus críticas, sus preguntas o sugerencias. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.